Óigame, y un invitado como siempre muy especial que da mucho de qué hablar. Radical, fuerte, y ¿cómo es que nos dice? Aquí les voy a poner el bombazo. Doctor Antonini. Nacho, enhorabuena, 40 años. 40 años. Esto es toda una generación. Bendito sea el Señor. Bendito sea. No había nacido Antonini. Otros 40. No había nacido Ahí Antonini. estaba de la teta de mi madre. Pero viene desempacado de España. Estudié televisión y cine en España. Wow. Y me desempaqué aquí, llegué el 5 de febrero, hace 40 años llegué a Colombia, a España. Fíjate. Y no lo olvido, a punto de... Te va a tocar que te monte yo en el avión para que vayamos para allá. De duritos haciendo la llamadita, metiéndole el durito ahí al teléfono. En esa época era punto de cartas, pero bueno, los tiempos cambian. Antonini, ¿cómo vamos? Un placer, Bien. muy contento de estar aquí en Medellín con vosotros. Antonini ya no está radicado en una parte, ya se volvió un ciudadano del mundo, y eso está bien por sus conferencias, por su discurso, del cual lo sigo, lo escucho y vale la pena. Y ahí vamos. Hay que escuchar a todos, ¿sí o no? Habitante del mundo, pero no de globalista. No. No En por el ahí, mundo. no por ahí, No, sí, habitante en el pero mundo. Antonini ya va a ser muy difícil sacarlo de Colombia. Ya, cuando se enamoran de Colombia estos españoletes, aquí se queda. No hay que ir. Antonini, yo quiero arrancar con una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en España? ¿Quién es el presidente de España? Usted me da unos datos ahora que me dejó impactado. En España un presidente que perpetuar en el poder. ¿Cómo funciona esto en España? Bueno, en España lo que está ocurriendo es lo que ocurre en todos los países donde hay socialismo. Que el socialista se ancla en el poder, que las personas dejan de tener esperanza por salir adelante, que se conforman y al final pues acaba cayendo en un ciclo de destrucción moral, económica, política. Pedro Sánchez hoy es el dueño y señor de España, no porque sea fuerte, no porque sea guapo, sino porque el pueblo español es cobarde, tiene miedo y no está dispuesto a luchar. La gran parte del pueblo español, porque hay una minoría valiente que quiere seguir adelante y que le va a poner los puntos sobre la I a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y a toda esa izquierda radical que tenemos en España. ¿Cómo funciona electoralmente España? ¿Hay elecciones cada cuánto tiempo? Cada 4 años, en teoría, y el presidente puede, no es como acá, que solo son 4, allí puede ser eternamente, mientras que te elijan. Lo que pasa es que no es presidencialista, es decir, tú no votas al presidente literalmente, al candidato, sino al partido. Y luego los partidos, porque España no es una democracia, España es una partitocracia, porque no hay libertad y socialismo, son los partidos en el Congreso quienes votan a su cabeza de partido. El cabeza de partido del PSOE es Pedro Sánchez, el cabeza de partido de tal, ¿ok? Sí. Pero es el Congreso quien los vota y puede votar indefinidamente. ¿Es el Congreso? Es el Congreso, en función del número de votos que ha tenido ese partido, así tiene el número de sillas. Entonces los electores votan es por el Congreso. Es por el Congreso. Y ya ese Congreso por Es el que elige. se constituye el Congreso por las mayorías parlamentarias, por las mayorías del Congreso, y esos deciden quién es el presidente. Lógicamente la mayoría de ese partido pues elegirá a quien es su cabeza de partido. Es un modelo extraño, ¿no? Bueno, ese es el modelo que tenemos en Europa, el modelo de monarquías parlamentarias. Es Claro. que aquí tenéis un modelo de república, este es un modelo más napoleónico, presidencialista, donde se elige al candidato. No, allí no. Allí Igualmente es muy malo. es terrible porque provoca lo que es la partitocracia, que es la lealtad al líder del partido. O sea, el líder del partido es el que te mete o te saca del partido. Por lo tanto, es el que te mete o te saca del Congreso. Por lo tanto, el tipo no tiene libertad para votar contra Pedro Sánchez, sino que tiene que someterse y plegarse. ¿Qué tan socialista es Pedro Sánchez? Todo es, porque Pedro Sánchez es malo, está en el mal, porque es socialista, es una persona que está dispuesto a cualquier cosa por perpetuarse en el poder. Es como Iván Cepeda. Mira, Iván Cepeda acá es lo más peligroso que puede tener Colombia porque es una fusión entre Lenin y Stalin. Lenin, que va como de pobrecito, como de Gandhi, ¿verdad? Lenin, el intelectual, el que no va a los debates, el que habla bajito, y luego la mano de furia, de hierro, resentida de Stalin. Pues Iván Cepeda es una fusión de ambas cosas. Él lo ha dicho. Él ha dicho, solo voy a hacer una cosa, profundizar en las políticas de Gustavo Petro. Y como sabemos cuáles son las políticas de Gustavo Petro, pues ya sabemos a dónde nos va a llevar esto. ¿Quién para usted es más peligroso, Gustavo Petro o Iván Cepeda? Infinitamente Iván Cepeda, porque Iván Cepeda quiere más al socialismo que a su ombligo.
y Gustavo Petro se quiere a sí mismo más que al socialismo. Entonces Gustavo Petro a veces traiciona, por eso tiene el pacto histórico hecho una vuelta, pero este hombre no. Es decir, hay personas que son capaces de acabar con sus hijos solos por el ideal. Bueno, eso lo vimos con Marx, que dejó morir de hambre a sus hijos. Sí, señor. Eso lo vimos también con Stalin. Recuerdo que los alemanes cogieron al hijo de Stalin, los rusos cogieron al sobrino de Hitler y Hitler pidió un intercambio. Fíjate, hasta en cierto punto Hitler decía, yo te doy a tu hijo, tú me das a... Y dijo que no, que si habían pillado a su hijo, ese no tenía derecho de ser hijo de Stalin, que lo matasen. Eso es. ¿Eso es Cepeda? Bueno, yo no lo he conocido personalmente, pero desde luego es capaz de llegar a cosas parecidas. En el ámbito político no me cabe la menor duda. Pero ¿y por qué gusta tanto? Pues gusta tanto, y gusta también aparte de la derecha, porque por esta aristocracia intelectualoide tan rancia que tenemos en Colombia y también en España, porque no tiene abruptos y sobre todo porque hemos confundido la maldad con la simpatía. Nosotros creemos que una persona mala es una persona como Cruella de Vil, ¿no? Una persona que con los dientes, con los colmillos, y que una persona buena es una persona sonriente y simpática. No es cierto, la maldad no está en el carácter, la maldad está en los hechos. Y ser socialista te hace ser mala persona, pero por una razón muy simple, porque crees en la igualdad. Y la igualdad ha dejado 100 millones de muertos en el siglo XX. La igualdad es una motosierra que rompe con todo lo que destaca. La igualdad es imposible sin la dictadura, porque la igualdad no es natural. No hemos nacido para ser iguales. No se nos da de forma espontánea ser iguales. Para ser iguales alguien tiene que controlar que no nos salgamos de la igualdad. Por lo tanto, la dictadura y el socialismo son inevitables. Es cuestión de que el pueblo le dé tiempo. Es decir, cuando en España se decía, es que Pedro Sánchez no es igual que Felipe González, ¿no? El primer socialista de la época. Podríamos aquí decir lo mismo, ¿no? En el caso de Cepeda y en el caso de que llegara a ser presidente, Dios no lo quiera y los colombianos no lo permitamos. No es cierto. Felipe González no es peor que Pedro Sánchez. Lo que pasa es que el pueblo español no estuvo en condiciones de permitirle a Felipe González lo que sí le está permitiendo a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en aquel momento el virus del socialismo no era lo suficientemente maduro y no había calado lo suficientemente en las venas españolas. Entre otras cosas porque los españoles teníamos anticuerpos. El único anticuerpo contra el socialismo son los empresarios. Es el único anticuerpo. El único anticuerpo contra el socialismo es la libertad. Y la libertad procede de tener clientes. Son los empresarios los únicos que pueden mantener firme al socialismo. Es una sociedad que vive y que trabaja y que se comporta con clientes, no con jefes, con clientes. Esa es la única sociedad que puede pararle los pies al socialismo. Antonini, hay otros candidatos que también quieren prolongar ese proyecto político del presidente Gustavo Petro. ¿Usted con qué ojos mira a esos candidatos? Se lo pongo con nombre y apellido. Un Roy Barreras, por ejemplo. Yo, Roy, pues a ver, yo voy a seros sincero. Antonini, ¿qué hay que votar? Desde mi posición, ¿no? Pues yo diría hay que hacer dos cosas. La primera, hay que votar a Abelardo de las Priellas. El único candidato ¿Por qué? El único candidato que es capaz ahora mismo de echar abajo a Iván Cepeda. Es el único. Pero luego, después de votar a Abelardo, hay que empujar la libertad para que Abelardo saque su mejor versión. ¿Y cuál es la versión de Abelardo que a nosotros nos interesa a los colombianos? Una versión que reduzca en un 80% los ministerios. Una versión que reduzca los impuestos. Como hizo Milei en Argentina. Una versión que reduzca el poder de la DIAN, que haga más flexible montar un negocio, que no lo haga tan difícil, que no tenga los empresarios y los busque y los persiga, sino que los potencie. Esa es la versión de Abelardo que necesitamos, que esté en contra del salario mínimo y que no juegue con estas ideas políticamente correctas de que yo no lo voy a tocar, pero bueno, pero tal. Que sea absolutamente franco y contundente. Ay, pero en Colombia hay millones de personas que no tienen nada que perder y por eso es que estamos viendo ahora este asunto. O sea, de pronto sí el gobierno de Petro sí hizo que miráramos a toda esa gente desposeída. Pero es que yo pienso, Nacho, que no es cierto esa idea de que hay personas que no tienen nada que perder. Yo siempre le digo a esas personas que se podrían ir a Cuba, para que se dieran cuenta que tienen más de lo que pensaban que no tenían. Sí. Entre otras cosas porque un hombre, así sea pobre y miserable y viva en la calle, tiene una cosa que se llama libertad. Es pobre, pero es su pobreza. Es hambre, pero es mi hambre. Es decir, esto que nos parece incomprensible, basta con irnos a Cuba para darnos cuenta de la diferencia que hay de tener libertad a no tener libertad. Este es el primer bien fundamental y constitutivo de las sociedades. Y la libertad no la trae el Congreso de la República, no. Ni los tribunales de justicia, tampoco. Ni la Contraloría, nada.
Las libertades las traen los empresarios, que son los que producen libertad, porque a nadie se le obliga a comprar un tomate, ¿sí o no? A nadie se le obliga a ser cliente de nadie, ¿sí o no? Pero si tú compras el tomate, todo el mundo tiene que pagar impuestos por él. Nadie se libra. ¿Ves? Es los empresarios los que producen libertad. Por eso en los países donde, perdóname, donde no hay democracia, es decir, donde no hay libertad, son países que no tienen empresarios. Cuba es una dictadura porque no tiene empresarios. Corea del Norte, lo mismo. Y sin embargo, los países que son democráticos no lo son porque tengan políticos, que los tienen. Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, sino porque sí tienen empresarios. Antonini, usted nos habla de la versión que tenemos que sacar de Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es la versión que usted teme que no debemos sacar de Abelardo de la Espriella? La del populismo, la del que se deja arrastrar por las masas, la del que esté mirando los votos, la de que tenga aquí al lado a un agente de marketing que le diga esta palabra puedes decirla, esta no, que te la censuran en YouTube, la de que pierda la originalidad, la espontaneidad, la creatividad, la unicidad, eso que verdaderamente es lo que ha hecho que se ame a Javier Milei. A Javier Milei no lo votaron los argentinos por lo que piensa, porque de hecho lo que piensa Javier Milei muy pocos argentinos lo comparten. A Javier Milei lo votaron por quien es, por cómo se mostró, porque estuvo dispuesto a perder y porque tenía un proyecto para Argentina, que era sacar a los argentinos de la mediocridad. De la pobreza. Pero no solo de la, por supuesto, de la pobreza económica, sí, de la mediocridad, es decir, del subsidio, del socialismo que había reinado, del kirchnerismo que reinó por tantos años. Sí, de hecho habla mucho en sus discursos de esa Argentina de 1900, claro, la Argentina grande. Tú me decías, ¿cuándo vamos a acabar con Pedro Sánchez en España? Cuando España rompa con los partidos políticos y salga otro Javier Milei. Es decir, una persona que no tenga cuenta ni rinda cuenta al jefe del partido, que no tenga miedo para hablar y para decir una cosa u otra. Mientras que eso exista, será imposible que a Pedro Sánchez se lo saque de España o a Gustavo Petro y su continuador, que es Iván Cepeda, lo saquen. Será imposible. Mariana. Antonini, dos preguntas. La primera, Iván Cepeda, ¿para usted es petrista o simplemente un político de trayectoria de izquierda? Y para Abelardo de la Espriella, ¿usted lo encasilla como alguien de derecha extrema? No, yo a Iván Cepeda lo califico como el veneno de la democracia colombiana. Es decir, es un mal para Colombia. Sus ideas, su proyecto es un cáncer para Colombia. Y su fuerza y su inteligencia, que la tiene, para implementarla, lo convierten en un peligro. ¿Okay? Sus ideas son un cáncer y él es un peligro cuando implementa esas ideas. Y Abelardo de la Espriella, a mí no me parece de derecha radical en absoluto, a mí me parece una persona que dice cosas que hay que hacerlas. Es decir, yo siento, mira, hemos llegado a un punto, y esto lo hemos visto con Donald Trump, también con Milei, y también con Meloni en Italia, que para ganar unas elecciones, para ilusionar al electorado, tienes que romper con la idea de derecha e izquierda. Esto ya no va de derecha o de izquierda, esto va de referentes o de militantes. Sí. Es decir, yo sigo o yo abro camino. Es decir, debemos de hacer esa transición acá en Colombia. Un Abraham, un Moisés, alguien que abre, porque claro, una sociedad funcionarial, una sociedad socialista con tan poca originalidad y creatividad como tenemos en Colombia, claro, las ideas de derecha e izquierda ya no las conocemos. Es que ya no los conocemos. Si es que el problema no es la derecha y la izquierda, el problema es que los políticos son cobardes, corruptos y no cumplen lo que dicen que tienen que hacer. Eso es lo que necesitamos, inspiradores, referentes. Antonini, y eso es Milei, eso es Trump y eso es Meloni. Antonini, entonces, si mal no le escuché, usted decía, hay que votar por Abelardo de la Espriella para contener un fenómeno que es, o una persona como Iván Cepeda. Como Iván Cepeda, exactamente. Si Iván Cepeda no fuese un jugador en estas elecciones, ¿usted miraría otras opciones es que si diferentes? Iván Cepeda no se presentara y no existiera, no estaría tampoco Abelardo de la Espriella. No, es que las cosas no ocurren porque sí. Los personajes que aparecen en la escena política son resultado de un magma social que está palpitando. Sí, Trump no aparece porque sí ahora, no tendría sentido hace 20 años. De la misma manera Abelardo no sería abogado, no tendría sentido. Sí, llega un punto donde las políticas socialistas de Petro han empobrecido al país, el socialista no quiere reconocer que esas políticas son las culpables de ese empobrecimiento
Y entonces lo que hace, en lugar de reconocer que se ha equivocado, es radicalizarse. Pero eso es una actitud muy humana. Cuando uno se ha equivocado tiene dos opciones, pedir perdón O enojarse. o enojarse. Bueno, el socialista, ¿qué hace? Se enoja con las propias políticas que a él le salen mal, en lugar de reconocer que se ha equivocado. Es que es puro egocentrismo, egoísmo, es que por eso hay falta de humildad. Eso es el socialismo. José Luis. ¿Cómo entender, Antonini, que nosotros en Colombia hace un par de años o hace un par de décadas nos fascinaba el discurso de los hombres, independientemente si eran Partido Liberal o Partido Conservador, que hablaran bien, que se expresaran bien, que tuvieran esa retórica? Incluso gran parte del éxito de Petro fue que tuvo mejor retórica que sus opositores en las candidaturas anteriores. ¿Cómo un hombre como Iván Cepeda, que no sale a entrevistas, que no va a debates, que no habla con ese discurso romántico, tiene tantos adeptos? Bueno, porque es que, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que todos nosotros tenemos un corazón socialista. Nuestro mapa cognitivo nace socialista y nosotros tenemos que ir destruyéndolo todos los días. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, es muy sencillo. Una persona le es mucho más fácil estar tumbada que estar de pie, ¿sí o no? Estar tumbada, es decir, que reciba el subsidio, claro. que lo excusen, que le den la regalía, en lugar de ponerse de pie y tener que trabajar, ¿sí o no? Entonces, desde ese principio, desde por la mañana que suena el despertador, lo tienes que apagar y te tienes que ir a trabajar, ahí ya estás rompiendo con una inercia socialista que te está diciendo quédate en la cama y que haya un político que te subsidie el colchón. Ya desde ahí partimos mal. Entonces, claro, es normal que el socialismo parta con esa ventaja, cuenta con las fuerzas de la gravedad, pero luego hay otra cosa, y es que él ha creado en ese silencio, ha creado una especie de carisma. A mí me recuerda un poco en el carisma a esa manera de andar de Mahatma Gandhi, se le ve con las manos así saludando como si fuera una especie de Buda, casi como si fuera una especie de líder religioso por la manera de vestir, así con unos tintes hinduistas, ¿verdad? Porque yo en mi época en Camboya lo veía. Y claro, eso genera una fascinación. Luego no se deja arrastrar en un debate donde sabe que sus ideas se ponen en evidencia y quedan ridiculizadas, y entonces todo queda en una especie de, no sé quién decía, los tontos, mientras que no hablen, no parecen que son tontos, ¿verdad? Entonces, lo mejor que puede hacer un tonto es no hablar. Bueno, pues yo creo que esa es la estrategia que está haciendo él. En este caso no solo un tonto, porque él de tonto no tiene un pelo. Yo creo que es una persona mala que puede hacer un gran daño a Colombia, y os digo algo, Dios quiera que no se cumpla. Si llegara a ser presidente, el régimen policial de vigilancia y de control, de denuncias, de amenazas y de extorsiones, yo estoy seguro que sería radical. Si es que el resentimiento se ve en la cara. Porque es de la única manera que se pueden perpetuar en el poder. Porque para radicalizar las políticas de Petro, para profundizarlas, no queda más remedio que la violencia. Si es que lo vemos, mira, la igualdad de oportunidades, todo lo que tenga la palabra igualdad es dictadura. Igualdad de oportunidades, ¿a qué nos lleva? A la dictadura de la DIAN. La igualdad de opiniones, a la dictadura de lo políticamente correcto. La igualdad entre hombre y mujer, la dictadura del LGTBI y del feminismo. Es decir, donde tú pones la palabra igualdad, hay una dictadura detrás, porque tiene que haber alguien que controle que nadie se sale de la igualdad. Entonces, yo lo que digo es, Dios mío, es decir, abramos los ojos y démonos cuenta que esto no es posible. Tú no le puedes subir el salario mínimo a una persona si no hace más por lo que trabaja. Porque entonces le están mandando una idea perversa, que es, usted se merece ganar más dinero, aunque usted no se merezca ser mejor persona o mejor trabajador. ¿Cómo es eso? ¿Y de dónde se saca ese dinero? Antonini, vámonos para la contraparte. ¿En qué se están equivocando? ¿O en qué se hayan equivocado en España, en el mismo Argentina, en muchos países? ¿En qué se equivocan esa oposición o la misma derecha? Muy bien. Colombia. Pues en que son unos hipócritas. La derecha es hipócrita, el liberalismo es hipócrita, hablan de libertad pero luego viven como socialistas. Igual que los socialistas que hablan de libertad y luego viven como de... No, es decir, tú no puedes hablar de la libertad y luego tener un barrigón así de grande y comer Doritos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, tú tienes que ser coherente. Tú no puedes decir, quiero acabar con la hacienda pública y luego tener un sueldo, un empleo público. A ver, pues ¿con qué te van a pagar a ti el sueldo, chico? No, no tiene sentido, es decir, se choca con la hipocresía. Entonces, ¿por qué votaron precisamente a Milei o a Trump? Porque no eran hipócritas. O sea, si Milei fuera empleado público, no hubiera ganado las elecciones de Argentina. Pero era un referente porque era coherente. Y entonces estaba demostrando con su coherencia que su manera de decir las cosas eran reales, que se pueden llevar a cabo, que se pueden implementar, que no es fake, que no es para ganar unos votos, ¿entiendes? Eso es lo que nos dice la realidad. Entonces me sale esa realidad, quiere decir que el mundo se está volviendo de outsiders. Pues totalmente.
Pero totalmente. Se acabaron los partidos. Pues Esos yo- pensamientos yo- políticos, todo eso se está acabando en el mundo. Yo creo, mira, el mundo pega unos saltos de genialidad y luego cae un poco en la mediocridad. Esos saltos de genialidad es esa ruptura con los partidos políticos. Luego habrá que ver cuánto duramos en esa genialidad que nos volvamos a caer para caer en ellos. Pero yo pienso que no solo con los partidos políticos, y si yo te digo que podríamos acabar con el Estado, si yo te digo que podríamos acabar con las instituciones, y si yo te digo que podríamos acabar con la DIAN, pero que para eso necesitamos la versión de una persona que no necesite de ese tipo de cosas. El otro día estábamos en una charla con los estudiantes y nos decían, es imposible acabar con los impuestos. Bueno, es imposible acabar con los impuestos mientras que tú necesites de ellos para seguir viviendo. Pero si te inventas una alternativa de vida, si eres empresario, no lo necesitas. Mira, en España el socialismo intenta hacer dos cosas. La primera, acabar con los empresarios que tienen libertad. Ya sabéis que la libertad y el socialismo son enemigos, porque el socialismo quiere gobernar a su manera, mientras que la libertad gobierna libremente. Son competidores, dos modelos. Por lo tanto, el socialismo quiere acabar con los empresarios. Los destruye económicamente, les hace la vida imposible para montar un negocio. Y luego les obliga a vivir en perfil bajo. Esto es obsceno. Tú no puedes sacar un Ferrari en España. Tú sacas un Ferrari en España y tienes al día siguiente una inspección de Hacienda. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se dé cuenta que hay una manera diferente de vivir a la alternativa que propone el socialismo, que es miseria y pobreza. Ese es el único problema. ¿Tú te imaginas un Ferrari caminando por las calles de La Habana? Eso sería toda una revolución. Los cubanos despertarían de la noche y dirían, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es posible? Antonini, ¿y ese modelo de sociedad que usted nos plantea no es un modelo anarquista? No, es un modelo libre. El anarquismo también es un movimiento dependiente que lo que quiere es acabar con todas las normas para hacer lo que a él le dé la gana. Y al final el anarquista es el otro socialista que controla a todos los demás porque acaba con las normas para imponer la suya. No, yo no estoy diciendo que no se acaben las normas, yo lo que estoy diciendo es que reine la libertad. Y cuando reina la libertad no necesitamos ese tipo de cosas. Pero esa es la meta, esa es la meta. Y hacia allí es hacia donde tenemos que caminar. Y esa meta, en función del contexto de un país, es distinto. Por ejemplo, en Venezuela, ¿cuál era el punto? Sacar a Maduro del gobierno, como ha hecho Donald Trump. Bien hecho. Es el mayor acto de dignidad que ha hecho un presidente en la historia del planeta por un pueblo y por la paz de una región. Bueno, pues yo tengo a liberales, Nacho, que han criticado a Donald Trump por eso. Entonces, pero ¿cómo es posible? Y el día anterior estaban diciendo que hacía falta una intervención. Sí, señor. Son unos hipócritas, por eso no gana la derecha, porque son unos hipócritas. Porque hablan en contra del socialismo, pero luego quieren vivir como socialistas. Se acomodan. Pero se ese acomodan. exceso de libertad no nos lleva a caer en libertinaje. Es que el libertinaje no es libertad. Es que el libertinaje... Vamos a ver. La libertad solo puede ser libre si con la libertad me hago libre. Pero si yo utilizo la libertad para acabar con ella, es que la libertad también la puedo utilizar para acabar con ella. Si yo, por ejemplo, decido libremente abortar, una mujer está acabando con su libertad porque los trastornos psicológicos que se le vienen encima después de haber abortado no le van a permitir seguir siendo libre. Si yo libremente decido por la eutanasia, no voy a poder seguir siendo libre después de haberme matado. ¿O es que puede seguir siendo uno libre después de haberse matado? Si yo voto libremente por Petro o por Iván, el terrible, lo que no puedes esperar es que después de haberlo votado yo pueda seguir siendo libre, porque la cantidad de libertad que me va a quedar después de que él gane las elecciones va a ser infinitamente menor a cuando yo lo voté. ¿Veis cómo no todas las decisiones libres me hacen ser más libre? Hay que tomar solo aquellas que me hacen más libre. Ay, Antonini, ¿yo por qué no he pensado esto? Porque tu cerebro es socialista como el mío. Por eso, y tenemos que descontaminar nuestro mapa cognitivo socialista que tenemos. Antonini, por estos días he estado pensando mucho y en este modelo que nos proponen, Petro, Cepeda, etcétera, y yo no he visto como referente ningún país donde el modelo haya funcionado, pero ellos siempre nos hacen alusión a Suecia, a los países nórdicos, miren que allá sí funciona. Pero, ¿usted conoce un país que funcione con este modelo y que haya sido exitoso? Pues mira, vamos a hablar de los países nórdicos. Vamos a hablar de Noruega, por ejemplo, Sí. ¿vale? Vamos a hablar de Noruega. Uno dice, Noruega es socialista, ¿por qué? Porque el gasto público de Noruega es muy alto, más del 50% del PIB, es cierto. Noruega es socialista porque la presión fiscal es una de las más altas de Europa, es cierto. Lo que no te cuesta, y dice, es socialista. Para, sigue.
¿Por qué no dices que el número de empresarios en Noruega y de empresas es 5 veces más alto que el de España, teniendo Noruega 5 veces menos habitantes que España? ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué no se dice que Noruega, en términos relativos, tiene más empresarios que Estados Unidos? Entonces Noruega funciona no porque sea socialista, sino a pesar de tener socialismo. Son los empresarios noruegos los que están sacando la cara por Noruega y por los países nórdicos, pero eso se lo callan los sinvergüenzas. Te dicen que el gasto público y que la presión fiscal, sí. Y mire, ¿tú sabes cuánto se tarda en montar una empresa en Noruega? 10 días. ¿Sabes cuánto se tarda en montar una empresa en España? 90. Si la dejan, ¿no? Si te dejan, eso sí tienes suerte. ¿Cómo? Ese es el milagro noruego, porque todos esos profesores socialistas de las universidades colombianas que le cuenten toda la historia a sus estudiantes. Pero cuando uno mira esos estados de los que estamos hablando, tienen controlada la salud pública, la educación, o sea, hacen una gestión muy importante en ese sentido. Pero cuando miramos estos Banana Republic que tratan de hacer eso, que es en el fondo tal vez lo que quiere este nuevo pensamiento en Colombia es que nosotros tenemos que manejar todo, la educación, la salud, la infraestructura, todo tiene que quedar a cargo del Estado. Aquí hay una cosa que es importante. Una cosa es que el hospital sea público y otra cosa es que el hospital se administre públicamente. ¿Cuál es la manera de gestionar los recursos? En los países nórdicos es empresarial, porque el espíritu empresarial está en la pompa, porque es que hay un montón de empresarios. Donald Trump es político, no es un empresario disfrazado de político, sí, es el presidente de Estados Unidos, pero su manera de pensar y de resolver problemas es empresario. Por eso ha acabado con 8 conflictos internacionales. Y ahora yo me pregunto, ¿lo quiere Naciones Unidas? No lo quiere. ¿Lo quiere la comunidad internacional? No lo quiere. ¿Lo quieren los embajadores? No lo quieren. ¿Por qué si es el hombre que resuelve problemas? Pues porque esta gente no quiere que se resuelvan problemas, porque ellos viven de que los problemas no se resuelvan. Así es. Anda, toma ya. O sea que por eso odian a Donald Trump, porque resuelve problemas. O sea, tú me estás diciendo, Antonini, que los gobernantes que dicen que nos representan están en realidad para no resolver nuestros problemas. Efectivamente. ¿Quiere decir, Antonini, que ellos están parasitándonos? Efectivamente. ¿Quiere decir que Iván Cepeda y toda esta plana socialista viene a chuparle la sangre como el conde Drácula a todos los colombianos? Efectivamente. Como lo ha hecho Pedro Sánchez, como lo ha hecho Stalin, como lo ha hecho Mao, como lo ha hecho Pol Pot y como lo hacen todas las dictaduras del mundo. Pues es que, entre otras, creo que quedaron avergonzados ahora con el discurso de Rubio. No sé si lo vieron ahora en Europa. El discurso de Marco Rubio estuvo impresionante, señores europeos. ¿Qué es esa? Entonces ustedes muy queridos recibiendo a todo el mundo, muy queridos acabando, se volvieron y les dio bastante duro este fin de semana. Representamos una misma comunidad y es la comunidad occidental. Sí, por Dios, y entonces los europeos ya se están como pellizcando, cosa que creo que no les va a servir. A mí me gustaría, como él es cubano, de ascendencia cubana, sí, a mí me gustaría mandar hoy aquí un mensaje al pueblo de Cuba, sobre todo a Camil Sayas y a Ernesto Medina, 2 chicos que han sido apresados por el régimen la semana pasada, youtubers, por defender la libertad y la democracia en Cuba, y están en prisión. Si estos sinvergüenzas de la dictadura castrista realmente amaran al pueblo cubano, cogerían las maletas y se irían, pedirían perdón por todo lo que han hecho y dejarían que el capitalismo y la libertad llegara a Cuba. Sin embargo, son capaces de seguir estrujando a su población, de hacerla vivir sin luz, de tenerla en una situación absolutamente desesperada y encarcelando a las personas que luchan por la libertad porque no se quieren mover de allí, porque ellos han nacido para parasitar y para chuparle la sangre al pueblo cubano. Ante esa situación, una persona de bien que crea en Dios solo tiene 2 alternativas, y la única que debe de elegir es la misma que Donald Trump eligió para Venezuela. Exactamente la misma. Pero como es tan extremadamente inteligente Donald Trump y son tan cobardes los socialistas, entre otros Petro, cuando han visto las barbas de su vecino cortar, han puesto la suya a remojar y rápidamente se ha ido Petro allí. Antes de que se lo lleven, se ha ido él a ver si así la cosa fluye mejor. Así son de cobardes estos socialistas. Antonini, decían las abuelas hace mucho tiempo, hombre, todo en exceso es malo, todo en exceso es malo. Un exceso
si caemos única y exclusivamente en manos de empresarios, puede llegar a tener un límite malo. Existe una dictadura del mercado, existe un ya es demasiado si solo rige ese mercado o los empresarios. Absolutamente no. Y te voy a poner un ejemplo para no hablar de filosofía. Nosotros conocemos países donde solo hay políticos, ¿verdad? Donde no hay empresarios. ¿Los conocemos? Sí. Y sabemos cómo están. Cuba, Corea del Norte. ¿Conocemos países donde solo haya empresarios? Por lo tanto, nosotros, empíricamente, no tenemos ejemplos para poder decir que en una sociedad donde solo hay empresarios vamos a acabar en un gulag, porque no ha habido. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en una sociedad de funcionarios y de políticos, que en una sociedad socialista, sí acabamos en un gulag. Y estos van a decirnos a nosotros que una sociedad de empresarios es una sociedad totalitaria. ¿Dónde están las pruebas históricas? No hay ninguna. Y nosotros, perdóname Nacho, lo que vemos es que cuando las sociedades se van haciendo cada vez más empresarias, se van haciendo cada vez más buenas. Porque el empresario lo que hace es resolver problemas, satisfacer necesidades, hacerle la vida más fácil a personas que no conoce. Santa Madonna, eso es el mensaje del Evangelio. Eso es bueno. Es que eso es bueno. ¿O será que el modelo de la democracia está agotado en todo el mundo? Bueno, la democracia no puede funcionar con... Es que, claro... Es que usted me pone a pensar una cosa, o sea, es que el mal de todo esto es la política per se. Ahí me estoy leyendo la vida de Julio César Bendito y sea el de Señor, ahí Nacho, empezó. así me gusta. Sí, o sea, así me gusta. Los políticos son unos parásitos, no tienen nada que ofrecernos más que problemas para vivir de nosotros. Son una clase profundamente estéril, no hacen absolutamente nada. Lo único que hacen es removerlo todo. Eso es lo único que hacen. Deberíamos de tener gerentes. Ahora, por resultados. Si tú me dices, hay que acabar con el presidente del gobierno, yo lo que te estoy diciendo es que el presidente del gobierno tiene que tener una cabeza, un corazón y unas manos de empresario. Eso es lo que te estoy diciendo. Empecemos por ahí, a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Pero lo que no podemos tener... ¿Cómo puede ser que en Colombia... Voy a decir dos cosas. Y yo quiero mucho a María Fernanda Cabal, pero ¿qué hace casada con un hombre que dice que él votaría antes a Iván, ¿Pero por qué hace eso? Pues por la aristocracia de clase que tenemos en Colombia. Hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se diga que un presidente no puede ser presidente porque no tiene experiencia política? Pues por eso debe de serlo. Por eso es cuando debe de ser presidente, porque no tiene experiencia política. Claro, sí, el problema es que tenga experiencia política, ese es el verdadero problema. Lo que ocurre es que cuando un pueblo no tiene amor propio, no se quiere a sí mismo, necesita que el novio o la novia le diga qué guapo está, pues claro, necesita un presidente que le diga, que le haga, que le lleve. No. Le endulce el oído. Le endulce el oído, no los necesitamos. La riqueza de un país no se saca adelante con políticos. Mira, hasta el año 1780, revolución industrial, el mundo era plano, la economía era plana, todo era plano. Pero a partir de la revolución industrial hace el mundo zoom y sube para arriba la economía. ¿Qué cambió ahí? Hasta ese día el mundo solo conocía políticos. Sí, tenía distintos nombres. Políticos y esclavos laborales. Políticos, reyes, aristócratas, señores, nobles, condes, políticos. Pero a partir de ese día, que sube la flecha, el mundo empieza a tener fábricas, empresarios, burgueses. O sea, miren la realidad. No escuchen a Antonini, miren la realidad. Y la realidad que nos dice que cuando el mundo explota económicamente hacia arriba con un vergel de dignidad y de progreso, es cuando aparece la figura del empresario. Pero antes esa figura no existe. Mire el caso de Corea del Sur. ¿Cómo se volteó Corea del Sur? 60 años. 60 años. Era igual que Corea del Norte. Y creyéndole a los empresarios y fuerte. Ahora bien, quiero decir algo sobre los empresarios. Tenemos una idea también muy socialista del empresario. Es que este es el problema, que todo lo tenemos socialista en la cabeza. El empresario no es el magnate. El empresario no es el que tiene edificios. El empresario, no. El empresario es el que trata a los demás como clientes. ¿Tú sabes lo que es tratar a los demás como clientes? La chica, no me acuerdo cómo se llama, la que ha puesto el café. No había Aurelia. Aurelia me ha tratado como cliente. Me ha visto, tenía ganas de café, me ha preguntado, me ha llegado. Ha visto cómo me gusta, cómo no me gusta. Me ha tratado como que ha generado valor. Si ella hace eso todos los días,
tendrá la sartén por el mango a la hora de negociar su próximo contrato laboral. Eso es ser empresaria. Eso es ser empresario. Me dirás, Nacho, ¿y qué pasa si naces en un país pobre? ¿Qué pasa si naces en África? ¿Qué pasa si allí que todo es miseria? ¿Allí cómo se puede ser empresario? Pues decía un gran multimillonario, como el propietario de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, decía, si yo no hubiera nacido en Estados Unidos, también sería millonario. Porque en Estados Unidos vendo ordenadores y en África hubiera vendido pollos. Por eso, tratar a todo el mundo, ¡O vendo pollos! cortar a todo el mundo por el mismo rasero, no. Es que también salir adelante depende de uno, de las ganas y las... No hay otra manera hay para otra salir manera, sí. adelante, Nacho. ¿Qué nos espera? Pues nos espera la libertad. Nos espera la libertad. Ahí, en esa montaña que vemos ahí, ahí nos está esperando la libertad. Pero si gana Cepeda, entramos en un limbo Yo bastante complejo, muy estilo español. No quiero pensar que va a ganar Cepeda, yo pienso que el pueblo colombiano va a reaccionar. Tenemos un movimiento muy favorable en toda la región, con Argentina, con Chile, con Honduras, lo tenemos también con Ecuador, lo tenemos con Venezuela, que hay un cambio. Entonces, no tiene mucho sentido que ahora Colombia entre en esta situación de traer a Iván Cepeda. A mí me gustaría solamente un tema que lo sueltan mucho los socialistas colombianos, que es, pero la economía va bien. Claro, hay que decir, va bien la economía, y entonces uno se mete en los datos y ve que el crecimiento del PIB es de un 3%. Y uno mira en revista Semana, en El Tiempo, y dice que sí, que la cosa va muy bien. Pero entonces uno se pone a escarbar. ¿Cómo es posible que la economía colombiana esté creciendo con Petro y sin embargo el colombiano sienta que está peor? ¿Cómo se puede explicar eso realmente? Uno mira cuáles están siendo los factores reales de crecimiento económico de Colombia. ¿Y sabéis cuáles son los factores reales de crecimiento económico en Colombia? Son dos. La contratación del Estado de todo el mundo. Uno es, eso es una consecuencia, Nacho, uno son las remesas. Es decir, dinero de colombianos que se han tenido que ir de Colombia porque Colombia no funciona, que ha llegado a 14.000 millones de dólares, es el doble de lo que ingresamos por petróleo. Y la segunda, la producción de cocaína. El informe de drogas de Naciones Unidas del año 2025 ha alertado de que Colombia ha acrecentado en un 54% los cultivos de cocaína. Entonces, por esa razón, se ha incrementado el consumo público y privado, que es lo que dicen los economistas del Banco de la República. Sí, pero no porque haya más inversión. Sí, pero no porque haya más empresarios. Sí, pero no porque el mundo sea más productivo, sino porque ahora hay más drogas, es decir, más dinero ilegal y más remesas de inmigrantes que se han tenido que ir. Que cuenten la realidad. Esa es la economía de Gustavo Petro, esa es la economía del socialismo y ese es el supuesto gran avance económico que nos ha traído. Droga y violencia. Última pregunta que ya nos cogió la noche. Antonio, ¿usted que es un pensador? ¿Cómo ve el dilema que se está viviendo en Colombia en torno al aumento del salario mínimo? El salario mínimo hay que acabar con él radicalmente. El salario mínimo es una estrategia que tiene el socialismo para acabar con los empresarios, para arruinarlos. Es una manera de decir, a los trabajadores les vamos a pagar más aunque no sean buenos, aunque sean malos trabajadores, aunque sean ineficientes, aunque sean improductivos, solo porque son trabajadores. Lo cual quiere decir que el que es malo cobra más y el que es bueno deja de ser bueno porque cobraría más también si es malo. Por lo tanto, es una manera que tiene para desincentivar la productividad en la propia empresa. ¿Por qué? Para que la empresa entre en bancarrota. ¿Y por qué quiere Petro que la empresa entre en bancarrota? Porque lo hemos dicho, señores, las empresas son enemigas del socialismo. Ah, pero es que Petro nos quiere pobres, Petro nos quiere obedientes, el socialismo nos quiere obedientes y la pobreza es una manera muy eficaz para conseguir nuestra obediencia. Eso es lo que nos tenemos que enterar de una vez, de una santa vez. Y por eso ese aumento tan, entre comillas, escandaloso, para mí irresponsable, de tener un IPC del 5%. Bueno, él sabía perfectamente que ese incremento no lo iba a poder, se lo han parado el tribunal. Él simplemente lo único que quiere decir es, yo estoy con el pueblo, pero las instituciones están contra mí. Y ya con eso se hace el aladí para dar conferencias por el mundo. Pues Antonini, como siempre, gracias por habernos acompañado, aceptarnos la invitación. Siempre que venga a Medellín, ya sabe que aquí tiene su puesto. Nos contacta. Hombre, que inmediatamente... Ahí mismo, Antonio. Te espero en España, a caminarla, porque no hay trenes, no hay vías, ya sabes, solo hay socialismo, pero tú y yo dos peregrinos, peregrinando el socialismo español. Vamos a peregrinar.